Rapidez de las ondas sonoras. Bien, chicos, este es un tema que tocamos hoy. Para que quede más claro, lo vamos a ver paso a paso. Y tenemos que la velocidad es igual a 331 más 0.6, esto multiplicado por la temperatura, donde tenemos que la T es igual a la temperatura del aire en grados centígrados, 0.6 es una constante en metros sobre segundos de los grados centígrados y B es la magnitud de la velocidad del sonido o bien la rapidez en metros sobre segundos. El ejercicio nos dice cuál es la rapidez del sonido en el aire a 15 grados centígrados. Y bien, los datos que tenemos es una temperatura de 15 grados centígrados y lo que estamos buscando es la velocidad. La fórmula que tenemos en la parte superior nos dice que la velocidad es igual a 331 más 0.6 multiplicado por la temperatura. En este caso son los 15 grados centígrados. Y bien, desarrollando la fórmula tenemos que 331 más, primero vamos a hacer la ecuación que está dentro, que es 0.6 multiplicado por 15. Esto nos da un resultado de 9, que sumado a los 331 nos da un valor de 340 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Segundo problema, dice la densidad absoluta o simplemente densidad del agua de mar es de 1020 kilogramos entre metro cúbico y su módulo volumétrico de 2.3 por 10 a la 9 pascales. ¿Con qué rapidez viajará el sonido en el agua de mar? Y bien, los datos que tenemos, a diferencia del problema pasado, aquí nos están dando un módulo volumétrico con un valor de 2.3 por 10 a la 9ª potencia pascales. Y nos están dando la densidad del agua de mar, que es igual a 1020 kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula que tenemos es velocidad sobre módulo, velocidad es igual a raíz cuadrada de módulo volumétrico entre la densidad del elemento que estamos viendo. Como usamos esta fórmula, dado que los elementos que nos están dando es el módulo volumétrico y la densidad del agua de mar. Bien, sustituyendo la fórmula, los valores, tenemos que el módulo volumétrico es de 2.3 por 10 a la 9ª potencia pascales sobre la densidad del agua, que es de 1020 kilogramos entre metro cúbico. Bien, desarrollando las ecuaciones tenemos lo siguiente. Tenemos 2.3 por 10 a la 9ª, que al hacer la operación nos queda como 2.3 por 10 a la 10ª potencia entre 2020 kilogramos sobre metro cúbico. Haciendo las operaciones, esto nos da un resultado de raíz cuadrada de 22.000 y tenemos 2.254.901.91. A esto le vamos a sacar la raíz cuadrada y esto nos va a quedar como 1501.63 metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad. Ejemplo número 3. Determina la velocidad del sonido en el aire
en un día frío en el cual la temperatura es de 10 grados centígrados para el aire. Y tenemos Y, que es igual a 1.4 mol. Tenemos M, que es la masa molecular de un gas, de 29.0 gramos sobre mol. R, que es la constante universal de los gases, que vale 8.31, y una temperatura de 10 grados centígrados. Dada los elementos que tenemos aquí, bueno, tenemos la fórmula que nos dice que velocidad es igual a Y por R por T sobre M. Y lo primero que tenemos que hacer en este problema es calcular la temperatura absoluta. Y tenemos que temperatura va a ser igual a temperatura en grados centígrados más 273 grados. Y bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir el valor de la temperatura que tenemos, que son 10 grados centígrados, más 273 grados. Y esto nos va a dar una temperatura de 283 grados Kelvin. Entonces ya tenemos nosotros nuestra temperatura. Y después tenemos la fórmula que nos está diciendo que velocidad es igual a Y por R por la temperatura. Sustituimos en los valores que ya tenemos. Tenemos el valor de 1.4 mol, que va a multiplicar a la constante universal de los gases, que es de 8.31 joules por mol por Kelvin. Y finalmente la temperatura, que fue de 283 grados Kelvin. Todo esto sobre la masa molecular de un gas, que en este caso es 29.0 gramos mol. Como aquí las unidades son gramos, tenemos que hacer una conversión y convertirla en kilogramos. Y lo único que vamos a hacer es recorrer el punto 3 veces o 3 lugares. Entonces, si lo tenemos aquí, tenemos 1, 2, 3. Y este va a ser nuestro valor en kilogramos. Quiere decir que el valor en kilogramos va a quedar como 0.029 kilogramos. Aquí estamos eliminando y tenemos lo siguiente: multiplicar las ecuaciones que tenemos de 1.4, 8.3 y 283 nos va a dar el siguiente resultado de 3.292.42 metros sobre 0.029, y el resultado nos da 0.029. Después sacamos la raíz del número de 113.531.79. Cuando sacamos la raíz, esto nos da una velocidad igual a 336.94 metros sobre segundo. Si redondeamos la cantidad,
la podemos dejar como 337 metros sobre segundo. Cualquiera de las dos es correcta. Problema número 4. Determina la rapidez del sonido en una barra de acero, donde para el acero tenemos un módulo de Young de 20 por 10 a la décima potencia pascales y una densidad de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Como ya hemos visto, los diferentes problemas nos presentan diferentes situaciones y diferentes elementos. En esta ocasión tenemos la fórmula que ocupa los que tenemos aquí, que es la velocidad es igual a raíz cuadrada de módulo de Young en la sustancia por la densidad de la misma. Entonces, ya que tenemos la fórmula, vamos a proceder a sustituir valores y hacer las ecuaciones correspondientes. Entonces tenemos que Y tiene un valor de 20 por 10 a la décima potencia pascales y esto sobre la densidad que son 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. Al hacer esta ecuación en su calculadora, chicos, nos va a quedar como raíz cuadrada de 2 por 10 a la onceava potencia. Esto lo vamos a dividir entre 7.860 kilogramos metros cúbicos y aquí pascales. Esto nos va a dar la siguiente cantidad: 25.544.529.62. Cuando sacamos la raíz cuadrada de esta cantidad, ¿sí?, nos va a quedar una velocidad igual a 5.044.3 metros sobre segundo. Bien, chicos, vamos a empezar con el tema de la ley de Snell. Este nos dice que cuando introducimos un lápiz, por ejemplo, en el agua, este se deforma cuando atraviesa lo que es el aire y el agua, produciendo un ángulo diferente. Y para esto, bueno, vamos a contar con una parte donde tenemos N1 que nos indica el índice de refracción en el aire y N2 que nos va a significar el índice de refracción en el agua. Esto nos va a generar dos ángulos, como el ángulo 1 cuando tenemos N1 y el ángulo 2 cuando tenemos N2. Y bien, la fórmula para encontrar el ángulo que nos están solicitando es N1 por el seno del ángulo 1 va a ser igual a N2 por el seno del ángulo 2. Los datos que tenemos es N1 es igual a 1.0003, N2 1.3330, el ángulo 1 es la incógnita que vamos a encontrar y el ángulo 2 es igual a 48 grados. Sacando el seno del ángulo de 48 grados, tenemos que este equivale a 0.7431. Este en realidad va a ser el valor que vamos a usar. Y bueno, para continuar vamos a ir sustituyendo en la fórmula los datos que tenemos para conseguir el ángulo que nos falta. N1 tenemos que nos tiene un valor de 1.0003 que vamos a multiplicar por el seno del ángulo 1, que es el que no tenemos, que es nuestra incógnita. Este va a ser igual al N2, que nos tiene un valor de 1.3330 y que se va a multiplicar por el seno del ángulo de 48 grados, en este caso sí lo tenemos, que es 0.7431. Bien. Haciendo las ecuaciones o las operaciones,
pues ya tenemos los valores adecuados, pero aquí nos falta el valor del ángulo que queremos encontrar. Para esto, pues vamos a despejar los valores y vamos a dejar solo al ángulo 1, que va a ser igual, lo demás va a pasar igual, 1.3330, que va a multiplicarse por 0.7431. Y de esta parte, N1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tenemos sobre 1.0003. Haciendo las ecuaciones, tenemos lo siguiente. Seno del ángulo se queda igual. Y la multiplicación de 1.3330 y 0.7431 nos va a dar 0.9905. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de 1.0003. Esta cantidad nos va a dar o nos va a arrojar el resultado de 0.9202. ¿Qué vamos a hacer? Sacar la segunda función o el arco tangente del arco seno, del ángulo para obtenerlo. Entonces, en la calculadora vamos a poner la segunda función del seno o bien shi. Una vez que nos salga, ponemos shi, ponemos seno y ponemos la cantidad que nos salió. Esta nos va a arrojar un resultado de 81.97 grados, que va a ser el valor del ángulo que estamos buscando. Así, el ángulo 1 va a medir 81.97 grados. Bien, en el siguiente problema tenemos los siguientes datos. Tenemos un ángulo de 45 grados que sacándole el seno nos queda como 0.7071. Tenemos N1 que dijimos que es en el aire. El índice de refracción es 1, en N2 que es en el agua es 1.5 y lo que vamos a encontrar ahora es el ángulo 2. Volvemos a hacer el mismo procedimiento sustituyendo los valores que tenemos y tenemos que N1 es igual a 1 por el seno del ángulo 1 que en esta ocasión es 45 grados, es 0.7071. Este va a ser igual a N2, que es 1.5, por el seno del ángulo 2 que aún no tenemos, que es el que vamos a buscar. Y bien, vamos a despejar con los datos que tenemos y lo que vamos a hacer es pasar el ángulo que no tenemos de este lado, que es el seno del ángulo que queremos averiguar, y va a ser igual a 1 por 0.7071. Y estos que están multiplicando, pues va a pasar a dividir. Entonces, haciendo las ecuaciones, vamos a tener lo siguiente. Y tenemos que 0.71 por 1, pues nos queda igual a 0.7071 entre 1.5. Esto nos va a dar de resultado 0.4714. Este resultado que nos salió, vamos a volver a aplicar el arco tangente o bien la función de shift en su calculadora. Entonces ponen shift, que nos queda como seno igual, ponen shift, segunda función del seno, ponen el resultado que nos dio que es de 0.4714, le dan enter y aquí nos va a arrojar un resultado de 28.12,
28, 12 grados. Y este va a ser el ángulo que estamos buscando, o bien el ángulo 2. Una onda se propaga en el agua con una velocidad de 1400 metros sobre segundo, mientras que en aceite lo hace a una velocidad de 1300 metros sobre segundo. ¿Qué ángulo forma la onda refractada cuando la onda se propaga en el agua? Formando un ángulo de 23 grados respecto a la normal y se refracta pasando por el aceite. Entonces, dado que aquí ya no estamos hablando de el agua, estamos hablando de velocidades, de ondas, perdón, ahora ya estamos hablando de velocidades, la ley de Snell va a cambiar y dice que el seno del ángulo 1 sobre el seno del ángulo 2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Los datos que tenemos en el problema que les acabo de decir nos dicen que el ángulo 1 es 23 grados, al cual hay que sacarle el seno, que queda como 0.3907. El ángulo 2 es el que estamos buscando y la velocidad 1 es de 1400 metros sobre segundo y la velocidad 2 es de 1300 metros sobre segundo. Vamos a hacer el mismo procedimiento sustituyendo los valores que tenemos. Y tenemos que el seno del ángulo 1 es 0.3907 sobre el seno del ángulo 2, que no lo tenemos, que es el que vamos a encontrar. Esto es igual a la velocidad 1, que son 1400 metros sobre segundo, y la velocidad 2, que son 1300 metros sobre segundo. Como podemos ver, tenemos cuatro cantidades y 3 están establecidas y 1 es la incógnita. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo. Vamos a hacer las operaciones y vamos a hacer un despeje para dejar solo al seno del ángulo que nos están pidiendo, el ángulo 2. Entonces nos va a quedar como seno del ángulo 2 va a ser igual, vamos a hacer lo que es una regla de 3 y tenemos que 1300 por el seno del ángulo y después entre 1400. Entonces vamos a multiplicar y después vamos a dividir. Entonces nos queda de la siguiente manera, 1300, metros sobre segundo por 0.3907, esto sobre 1400 metros sobre segundo. Estos se van a ir. Y haciendo las operaciones, pues tenemos que el seno del ángulo 2 va a ser igual a 1300 por 0.397. Esto nos da 507.91 sobre 1400. Y esto a su vez nos va a dar un resultado de 0.3627. El cual vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, encontrar el arco tangente, la segunda función del seno. Ponemos segunda función o chif en la calculadora de 0.3627 e igual. Y esto nos va a dar un ángulo de 21.26 grados. Y así es como encontramos el ángulo que nos falta.